Esta noche, en Dossier Paranormal, presentamos una recopilación de 5 casos paranormales ocurridos en hospitales y morgues. Llevo 22 años recorriendo los pasillos del Hospital Mederi y jamás me acostumbré a ese frío que se cuela por los ventanales cuando la madrugada bogotana aprieta. Soy la jefa de enfermería, Hilda Castañeda, y en mi guardia de la sala 4 he aprendido que la muerte no es un evento discreto, sino un desgarro físico. Una carnicería invisible que ocurre justo antes de que el monitor marque la línea plana. Lo que presencié el pasado martes a las 3 de la mañana no fue una crisis médica convencional, sino una bilocación masiva y explícita que me dejó el sabor del metal en la lengua y una presión opresiva en los pulmones. Todo comenzó con un olor a ozono y vísceras que inundó el cubículo del señor Ricardo Beltrán, mi paciente de la cama 7. Al entrar, me quedé petrificada al ver cómo su esencia se desprendía de su cuerpo de forma violenta, no como un alma sutil de cuento, sino como una réplica anatómica perfecta y sangrienta que flotaba a medio metro de las sábanas. Era una visión grotesca. La figura astral de Beltrán carecía de piel, dejando al descubierto una musculatura vibrante y translúcida, con órganos que palpitaban en un tono violeta eléctrico mientras se estiraban hacia el techo. El cordón de plata que lo unía a su pecho no era un hilo de luz, sino un nervio grueso y palpitante que supuraba un fluido ectoplásmico viscoso, manchando el cobertor blanco con una humedad que no debería existir en este plano. El horror se extendió como una plaga por toda la sala mientras los monitores empezaban a chillar en un unísono desquiciado. Vi a la señora Amparo Gutiérrez, en la cama contigua, proyectarse fuera de sí misma en una convulsión astral que parecía arrancarle los huesos. Su cuerpo físico permanecía rígido, conectado al respirador, pero su doble espiritual emergía de su boca como una masa gelatinosa y antropomórfica que intentaba desesperadamente desgarrar el aire con manos transparentes. Era una lucha visceral, una resistencia mecánica de la carne contra un espíritu que quería huir a toda costa. Yo sentía cómo el ambiente se volvía denso, como si el oxígeno se estuviera transformando en plomo líquido, dificultando cada uno de mis movimientos mientras intentaba alcanzar el carro de paros. La bilocación era tan absoluta y cruda que podía ver los detalles más ínfimos de esos cuerpos desdoblados, las cuencas oculares vacías de los espectros que me miraban fijamente, sus mandíbulas desencajadas en ángulos imposibles y el sonido de sus almas vibrando en una frecuencia que hacía sangrar mis oídos. No había paz en ese desprendimiento, solo una agonía técnica y una desesperación animal. Vi al doble del señor Beltrán girar su torso translúcido para enterrar sus dedos en su propio cuerpo físico, tratando de desconectar los cables que lo mantenían anclado a la vida, mientras un chirrido sónico retumbaba dentro de mi cerebro, una súplica mental que pedía que el código de la existencia se rompiera de una vez por todas. Me obligué a actuar, cargando el desfibrilador con manos entumecidas por el frío paranormal que emanaba de esas entidades, y al aplicar la descarga sobre el pecho del Beltrán de carne, vi con horror cómo su doble astral recibía el impacto, contrayéndose en el aire como un nervio expuesto al ácido, soltando un alarido mudo que hizo estallar los tubos de ensayo cercanos. La energía estática era tan potente que el vello de mis brazos se erizó hasta doler y por un segundo la realidad se dividió en 2 capas superpuestas donde el dolor físico y espiritual se fusionaron en un solo grito visceral. Era un forcejeo entre lo que debe ser y lo que se niega a permanecer,
una carnicería metafísica donde la sangre era luz negra y el dolor era una constante matemática. Después de 7 minutos de este despliegue ominoso, las proyecciones fueron succionadas de vuelta a sus recipientes de carne con un chasquido seco similar al de un hueso largo partiéndose por la mitad. Los pacientes quedaron allí, inmóviles, con los ojos abiertos y vidriosos, mientras yo permanecía de pie en medio del desorden, rodeada de vidrios rotos y el persistente aroma a carne quemada y azufre. Limpié los restos de aquel fluido ectoplásmico antes de que el turno de la mañana llegara, redactando informes con mentiras clínicas sobre arritmias y fallos sistémicos para ocultar la verdad de lo que somos en realidad cuando el cuerpo falla. Ahora sentada en la estación de enfermería bajo la luz amarillenta, no puedo dejar de mirar mis propias manos. Noto una vibración extraña bajo mis uñas y siento un tirón constante en el plexo solar que me advierte que mi propia esencia está empezando a deshilacharse. Al mirar por el cristal hacia la sala 4, veo que las sombras de los pacientes ya no coinciden con sus cuerpos y que el cordón de plata del señor Beltrán cuelga como un hilo podrido de la cabecera de su cama. El fenómeno no ha terminado, ha mutado, y ahora siento cómo mi propia conciencia empieza a elevarse, permitiéndome ver mi nuca desde lo alto mientras sigo escribiendo estas líneas, atrapada en un desdoblamiento que no tiene intención de devolverme a la tierra. El turno de noche en el centro histórico de Puebla tiene un peso distinto al del resto del día. Aquí, entre paredes de sillar y techos de vigas coloniales, el aire se siente denso, como si los siglos se acumularan en las esquinas. Mi nombre es Raúl Grijalva y llevo 10 años como jefe de mantenimiento en este hotel boutique. Estoy acostumbrado a las tuberías que gimen y a los crujidos térmicos del edificio. Pero lo que sucede con la habitación 302 escapa a cualquier manual de ingeniería o lógica física. Se supone que ese cuarto está muerto. Fue clausurado hace 2 años tras un incendio eléctrico que carbonizó hasta los marcos de las ventanas. No hay corriente, no hay red de datos y sobre todo, no hay cableado telefónico funcional que conecte esa unidad con el conmutador de la recepción. Sin embargo, el panel de control insiste en lo imposible. La 302 no para de llamar. La primera vez que ocurrió esta noche, el parpadeo rojo en la consola me provocó una punzada de irritación técnica. Pensé en un puente de humedad o un cortocircuito residual en la caja de distribución principal. Pero cuando el timbre electrónico del conmutador empezó a sonar, un tono agudo y constante que parecía taladrar el granito de la recepción, el vello de mis brazos se erizó. Estaba solo en el vestíbulo, rodeado por el silencio sepulcral de la calle 6 Sur. Levanté el auricular esperando escuchar el estático de una línea muerta, pero lo que llegó a mis oídos fue una succión de aire violenta, seguida de un chasquido húmedo, como si alguien estuviera masticando algo blando y pegajoso justo al otro lado del receptor. ¿Quién anda ahí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme mientras mis dedos apretaban el plástico del teléfono. No es gracioso, la 302 está sellada. Raúl, susurró una voz que no parecía articulada por cuerdas vocales humanas, sino por el roce de 2 lijas oxidadas. Raúl, se está quemando de nuevo. Siento cómo la grasa me hierve en las mejillas. Colgué de golpe, con el corazón martillando contra mis costillas. Era imposible. El sistema de telefonía del hotel es una red análoga e independiente,
y yo mismo corté los cables de cobre de esa habitación durante la remodelación inconclusa. No hay señal, no hay tono, no hay nada. Decidí subir, convencido de que algún indigente o algún empleado bromista como Sergio Olvera se había colado por el andamio exterior. Subí las escaleras de cantera, sintiendo cómo la temperatura descendía drásticamente a medida que me acercaba al tercer piso. El pasillo estaba sumido en una oscuridad aceitosa, solo interrumpida por la luz de mi linterna que cortaba el polvo flotante en el aire. Al acercarme a la puerta de la 302, el olor me golpeó como una bofetada. Era el aroma inconfundible del plástico quemado, carne chamuscada y ese hedor dulzón que desprenden los extintores químicos. La cinta de prohibido el paso estaba intacta, pero la madera de la puerta vibraba. No era una vibración mecánica, era un pulso rítmico, como si la habitación entera tuviera un corazón latiendo en su interior. Acerqué la oreja a la madera carbonizada y escuché claramente el repiqueteo de los botones de un teléfono antiguo, a pesar de que allí adentro solo quedaban cenizas y escombros. «Sergio, si eres tú, ábreme ahora mismo o llamo a la policía», grité, golpeando la puerta con el puño. La puerta se abrió de par en par con una violencia que me lanzó hacia atrás. La linterna iluminó el interior y el horror que vi fue explícito, sin una gota de sutileza. El teléfono de baquelita negra, el mismo que yo había arrojado al contenedor de basura meses atrás, estaba suspendido en el centro de la habitación, flotando sobre una cama de carbón. No tenía cables. Las terminales de cobre colgaban al aire, soltando chispas de una electricidad azulada que quemaba el oxígeno. El auricular levitaba a la altura de lo que sería un rostro humano, y frente a él, una masa de sombras densas y filamentosas tomaba forma de manera grotesca. «Mírame, Raúl», dijo la entidad, y su voz no salió del teléfono, sino del aire mismo, cargada de una estática que me hizo sangrar la nariz. «Mira cómo se funde el polímero con mi piel». La actividad poltergeist estalló en ese instante. Las pocas cenizas que quedaban en el suelo se elevaron formando un torbellino que cortaba como grizzly. Los restos del mobiliario quemado empezaron a chocar contra las paredes con una fuerza capaz de demoler el sillar. Vi cómo un trozo de madera incandescente volaba hacia mi cara y logré agacharme justo a tiempo para sentir el calor abrasador pasar sobre mi nuca. El teléfono suspendido empezó a girar, marcando números a una velocidad inhumana, y en cada marcación, un grito distinto de agonía brotaba del receptor. Era un coro de víctimas que nunca existieron en los registros del incendio, una cacofonía de sufrimiento que parecía alimentar la oscuridad del cuarto. Salí corriendo del pasillo, tropezando con mis propios pies, mientras escuchaba el estruendo de los objetos estrellándose detrás de mí. Bajé a la recepción y vi con absoluto pánico que todas las luces del conmutador estaban encendidas. Todas las habitaciones del hotel estaban recibiendo llamadas de la 302 simultáneamente. El tablero era un incendio de luces rojas parpadeantes. Los huéspedes empezaron a asomarse a los balcones del patio interior, confundidos, con los teléfonos inalámbricos en las manos, escuchando el mismo lamento de carne quemada que yo había oído. Ahora estoy encerrado en la oficina de seguridad, mirando las cámaras. En la pantalla del tercer piso no hay nadie físico, pero la puerta de la 302 sigue abriéndose y cerrándose con un ritmo frenético, rítmico, como si el edificio estuviera intentando vomitar algo que tiene atrapado en sus cimientos. El conmutador ha dejado de sonar, pero ahora el sonido viene de las paredes.
un rascado incesante de uñas contra el sillar y el eco de un teléfono que repica detrás del papel tapiz de todo el hotel. Sé que no se detendrá. El sistema no está fallando por un error de cableado. El hotel mismo se ha convertido en el conductor de una señal que no busca comunicación, sino propagación. Miro mi propio teléfono celular sobre el escritorio y antes de que pueda tocarlo, la pantalla se ilumina con un número que conozco de memoria. Es la 302 y el mensaje que parpadea en la pantalla solo dice: extensión activa. No cuelgues, Raúl, que apenas estamos empezando a arder. Trabajar en el turno de noche del Hospital San Juan de Dios, aquí en Santiago, te enseña a convivir con el peso de la historia y el crujido de las estructuras viejas. Mi nombre es Valeria Olavarría y como técnica en suministros médicos, mi geografía se limita a los sótanos, a esos pasillos donde el aire huele a desinfectante barato y a humedad acumulada desde la época de la colonia. Conozco cada montacargas y cada plano arquitectónico de este recinto por pura necesidad logística. Sé que el edificio solo tiene 3 niveles subterráneos. Por eso, cuando el ascensor número 4 ignoró mi marcación al B2 y continuó descendiendo con un chirrido metálico que me vibró en los dientes, sentí que la realidad misma se estaba descosiendo bajo mis pies. El panel digital que normalmente parpadeaba con una luz ámbar cansada me mostró de pronto un carácter que no debería existir. B4. El descenso no fue suave, fue una caída controlada, acompañada de una presión barométrica que me taponó los oídos y un frío súbito que cristalizó mi aliento en el aire. Las puertas de acero inoxidable se abrieron con una lentitud agónica, revelando un pasillo que no figuraba en ningún inventario. El fenómeno de desplazamiento espacial no fue una transición sutil, fue una bofetada de imposibilidad física. Frente a mí se extendía una bóveda de ladrillo visto y piedra, iluminada por bombillas de filamento expuesto que vibraban con un zumbido eléctrico insoportable. «¿Hola? ¿Hay alguien de mantenimiento aquí?», pregunté, aunque sabía que la respuesta sería el silencio denso de un lugar que no pertenece al mapa. Caminé hacia afuera porque el ascensor se bloqueó, dejando las puertas abiertas como una boca metálica. El lugar era un depósito de instrumental antiguo, pero no abandonado. Sobre mesas de madera pesada y manchada de fluidos oscuros yacían hileras de fórceps, sierras de amputación oxidadas y trépanos de bronce que parecían haber sido usados hace apenas unos minutos. El olor era lo más explícito, una mezcla nauseabunda de éter, hierro oxidado y carne en descomposición química. No era el aroma limpio del hospital moderno, sino el hedor de la medicina cuando todavía era una forma de tortura. «No deberías estar en el nivel de los restos, Valeria», dijo una voz que surgió de la penumbra al final del pasillo. De entre las sombras emergió una figura que vestía un delantal de cuero negro, tan brillante que parecía estar empapado en aceite. Era un hombre alto, de rasgos afilados, que se presentó como Ignacio Caviedes. Lo que me hizo retroceder hasta golpear una vitrina de frascos con órganos conservados fue su rostro. No tenía párpados, y su piel estaba tensa, cosida con hilos de sutura de seda negra que recurrían su mandíbula. «Este piso no existe, Ignacio. El hospital termina en el B3», logré decir mientras mi mano buscaba desesperadamente el botón de la alarma del ascensor que ahora parecía estar a kilómetros de distancia.
El espacio es una sugerencia, no una norma, respondió él, acercándose con un bisturí de obsidiana en la mano. Los planos que tú lees son solo la piel del edificio. Nosotros somos los órganos internos, los que procesan lo que la superficie desecha. Miré alrededor y el horror se volvió absoluto. En los estantes, los frascos no contenían muestras patológicas ordinarias. Vi fetos con malformaciones imposibles que abrían los ojos al sentir mi presencia. Disecciones de tejido muscular que latían rítmicamente dentro del formol. Ignacio señaló una camilla en el centro de la sala, donde un bulto cubierto por una sábana amarillenta comenzó a agitarse. El instrumental sobre la mesa comenzó a vibrar, elevándose unos centímetros sobre la madera por una fuerza poltergeist que cargaba el ambiente de estática. «El desplazamiento se ha completado», susurró Ignacio, y su voz sonó como si varias personas hablaran a la vez desde el fondo de un pozo. En un arrebato de adrenalina me abalancé hacia el ascensor. El instrumental voló por el aire como proyectiles, una pinza de disección me rozó la mejilla, abriéndome un tajo del que brotó sangre caliente. Salté dentro de la cabina y golpeé el botón del piso principal con una fuerza que me rompió la uña. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero antes de que se sellaran, vi a Ignacio pararse frente al umbral. Su boca se abrió en un ángulo imposible, revelando filas de dientes metálicos, y por un segundo el pasillo detrás de él se alargó infinitamente, mostrando cientos de esas mesas de operación ocupadas por figuras que empezaban a sentarse. El ascenso fue violento. El motor del elevador rugía como un animal herido, y las luces parpadeaban entre el rojo y el blanco. Cuando las puertas se abrieron finalmente en el lobby del hospital, la luz del amanecer santiaguino entrando por los ventanales me pareció un milagro. Salí tambaleándome, ignorando las miradas de los guardias y de mis compañeros de turno. Llegué a mi casa, pero la sensación de seguridad fue un espejismo. Al entrar al baño para limpiar la herida de mi cara, noté que el tajo no tenía la forma de un corte accidental. Eran marcas de sutura perfectas, idénticas a las que vi en el rostro de Ignacio. Peor aún, al mirar el espejo me di cuenta de que el reflejo de mi pasillo no muestra mi departamento. Detrás de mí, en el cristal, se ve claramente la bóveda de ladrillos, las luces de filamento vibrando y la sombra de Ignacio Caviedes esperando con el bisturí en alto. El B4 no se quedó en el hospital. El desplazamiento espacial me ha marcado como su nueva ubicación permanente y puedo sentir cómo el suelo bajo mis pies comienza a descender de nuevo, aunque no esté en ningún ascensor. El sótano inexistente ahora está en todas partes. El turno de madrugada en el Hospital San Juan de Dios tiene una cualidad espesa, casi táctil, que solo quienes trabajamos en el monitoreo técnico logramos comprender. Mi nombre es Adrián Esquivel y mi mundo se reduce a una cuadrícula de 16 monitores de alta definición en el sótano del edificio. Como técnico de soporte para los sistemas de vigilancia y sensores biométricos, he aprendido que el hospital nunca duerme, simplemente cambia de frecuencia. En San José, la humedad de la noche suele empañar los cristales exteriores, pero lo que comenzó a manifestarse en la unidad de cuidados intensivos, UCI, en el cuarto piso, no era un fallo de óptica ni una condensación caprichosa del clima josefino. Era algo denso, antropomórfico y perturbadoramente deliberado. El fenómeno de las sombras o persona sombra suele descartarse en los manuales de seguridad como pareidolia o fatiga visual,
pero la nitidez de lo que captaron mis cámaras esa noche de martes no dejaba margen para el escepticismo. Eran las 3 de la mañana cuando el sensor de movimiento de la UCI, ubicada en el 4º piso, disparó una alerta silenciosa en mi consola. Al centrar la imagen en la cama número 12, donde el señor Rodolfo Méndez luchaba contra un choque séptico terminal, vi la primera silueta. No era una sombra proyectada por un objeto físico, sino una mancha de oscuridad tridimensional, una vacuidad en el espacio que parecía absorber la luz fluorescente de los pasillos floresinos. Era una figura alta, carente de rostro, con extremidades que se alargaban de forma antinatural, curvándose sobre el pecho del paciente como si estuviera olfateando su último aliento. La opresión en mi pecho aumentó cuando en cuestión de segundos otras 3 figuras emergieron directamente de las paredes de concreto del hospital. No atravesaban la materia, parecían ser parte de ella hasta que decidían separarse. Estas entidades se posicionaron alrededor de la cama de la señora Beatriz Villalobos, una paciente con muerte cerebral. Vi con absoluto horror cómo una de las sombras introducía sus dedos largos y ahumados dentro de la cavidad torácica de Beatriz, sin romper la piel, pero provocando una fluctuación violenta en el monitor cardíaco. El ritmo sinusal se volvió errático en la pantalla de mi terminal técnica, mostrando picos que desafiaban la fisiología humana. Las sombras no estaban allí para observar, estaban operando en un nivel de la realidad que mi equipo de seguridad solo lograba registrar como una anomalía térmica y visual. Lo más explícito y aterrador fue la textura de esas entidades. A través del zoom digital pude notar que su superficie no era lisa, sino que bullía como un enjambre de insectos negros o estática de televisión líquida. Eran masas de energía negativa que vibraban en una frecuencia que hacía chirriar los altavoces de mi oficina. Una de las sombras, la más corpulenta, se separó del grupo y caminó hacia la cámara de seguridad. El lente empezó a resquebrajarse bajo una presión invisible. Vi cómo esa oscuridad se expandía hasta ocupar todo mi campo visual en el monitor, permitiéndome ver por un segundo miles de rostros agónicos atrapados dentro de su densidad, una colección de almas recolectadas en los pasillos de este hospital centenario. El aire en el cuarto de monitoreo se volvió helado, un frío que me quemaba los pulmones y que traía consigo el olor inconfundible del ozono y la carne chamuscada. Escuché a través del canal de audio de la UCI un murmullo sibilante, una cacofonía de nombres y fechas que coincidían con los decesos registrados en el sistema durante la última década. Sentí una náusea violenta cuando me di cuenta de que esas entidades estaban coordinando un conclave, un proceso de extracción sistemática de la vitalidad que aún quedaba en el ala de críticos. La técnica de su movimiento era fluida, casi coreográfica, rodeando cada cama con una precisión forense, extendiendo sus garras hacia los tubos de ventilación y las vías intravenosas. De repente, todas las sombras giraron sus cabezas inexistentes hacia el sensor de mi oficina en el sótano, como si hubieran detectado mi conciencia observándolas a través del silicio y el cableado. El sistema de alimentación ininterrumpida empezó a fallar, emitiendo chispas y un humo negro que olía a plástico fundido. En las pantallas vi cómo las sombras comenzaban a abandonar la UCI, pero no para retirarse, sino para descender por los ductos de ventilación. El mapa de calor de mi panel mostró ráfagas de frío moviéndose a una velocidad imposible a través de las tuberías de cobre y los conductos de aire hacia mi ubicación. La infraestructura del hospital parecía gemir bajo el peso de su paso, con las tuberías vibrando hasta casi estallar. Ahora escribo esto mientras la luz de emergencia parpadea y la puerta de mi oficina de seguridad vibra bajo una serie de golpes rítmicos y pesados.
No hay nadie del otro lado en el pasillo físico, pero en el monitor de la cámara de entrada veo 4 siluetas negras fundiéndose con el marco de metal, filtrándose como petróleo bajo la puerta. El fenómeno no terminó en la UCI. Las sombras han decidido que el observador ahora es parte de la observación. Siento como la estática empieza a recorrer mis propias manos y al mirar hacia la pared detrás de mí, noto que mi propia sombra ya no imita mis movimientos. Se ha quedado estática, erguida, esperando el momento exacto en que la densidad del conclave sea suficiente para reclamar mi espacio en este mundo de carne y luz. El hospital sigue vivo, pero nosotros solo somos el combustible para lo que habita en sus rincones más oscuros. El aire en el pabellón de pediatría del Hospital Loaiza tiene una densidad distinta, una mezcla de humedad limeña, desinfectante industrial y un frío que no proviene del clima, sino de los cimientos mismos de este recinto centenario. Mi nombre es Julián Ceballos y como jefe de seguridad nocturna he aprendido que los pasillos de este hospital en la avenida Alfonso Ugarte guardan más secretos que las historias clínicas guardadas bajo llave. El fenómeno de la aparición residual suele describirse en los informes de anomalías como una simple grabación energética del pasado, pero lo que ocurre con el Dr. Castillo es una manifestación tan explícita y cruda que desafía cualquier intento de racionalización técnica. El Dr. Castillo se jubiló hace una década, pero su presencia en el ala infantil es tan constante como el parpadeo de las luces fluorescentes que iluminan las camas de los pacientes críticos. Lo observo cada madrugada a través de los monitores de vigilancia de alta resolución. El Dr. Castillo aparece siempre a las 3 de la mañana, vistiendo una bata blanca que parece irradiar una luminiscencia pálida y enferma. No camina, se desplaza con una fluidez que ignora la fricción del suelo de granito. Lo más inquietante es su interacción con el aire vacío. Lo veo gesticular, sonreír y mover sus manos como si estuviera auscultando pechos invisibles o revisando gargantas que no están ahí. Los niños de la sala, como el pequeño Mateo Cárdenas o la niña Lucía Guamán, se sientan en sus camas con los ojos fijos en el espacio vacío frente a ellos, riendo y asintiendo ante las instrucciones mudas del doctor. Ellos aseguran con una naturalidad aterradora que el doctor juega con los amigos que nosotros no vemos, refiriéndose a las sombras pequeñas que a veces proyectan siluetas deformes sobre las paredes blancas del pabellón. La atmósfera se vuelve opresiva cuando el doctor Castillo entra en lo que nosotros llamamos el trance clínico. En las cámaras de seguridad, el sensor de temperatura registra descensos bruscos, cayendo hasta los 10 grados Celsius en cuestión de segundos. El médico residual se inclina sobre cunas vacías y habla con una elocuencia gestual que me revuelve el estómago. Puedo ver cómo sus labios se mueven sin emitir sonido, pero la estática en los altavoces de la cabina de seguridad aumenta hasta convertirse en un zumbido doloroso. Es una carnicería sensorial ver a un hombre de otra época interactuando con una realidad que se solapa con la nuestra de forma violenta. En una ocasión vi cómo el doctor Castillo extraía algo invisible del pecho de un niño que dormía, una masa de sombras filamentosas que él guardaba cuidadosamente en un maletín de cuero que parece estar hecho de piel humana vieja y curtida. La arquitectura del hospital parece gemir bajo el peso de su presencia. Las tuberías de oxígeno vibran con un ritmo cardíaco y el olor a ozono se mezcla con el aroma dulzón de las flores marchitas. No hay sutileza en sus apariciones. El doctor Castillo es una mancha de realidad antigua que se niega a disiparse.
El personal de enfermería, como la licenciada Rosa Espinosa, evita pasar por el pasillo central cuando el doctor está en su ronda, pues aseguran que se puede sentir el roce de su bata fría contra la piel, un contacto que deja hematomas violáceos con forma de dedos pequeños. La persistencia de este fenómeno residual no es pasiva, es una intervención activa en el entorno que altera los equipos de monitoreo cardíaco, provocando que las alarmas suenen sin motivo aparente, marcando frecuencias que no corresponden a ningún ser vivo presente en la sala. En mis rondas físicas, cuando el valor me permite acercarme a menos de 10 metros, el ambiente se torna viscoso, como si caminara a través de melaza. La luz de mi linterna atraviesa el cuerpo del doctor Castillo, pero no lo ilumina. Es como si él fuera un agujero en el tejido del espacio. He visto cómo se detiene frente a los cuadros de los próceres de la medicina peruana y hace una reverencia para luego girar su cabeza en un ángulo de 180 grados y fijar sus cuencas oculares vacías directamente en mi dirección. No hay ojos en ese rostro, solo dos pozos de oscuridad infinita que parecen succionar la cordura. En esos momentos, el murmullo de los niños en sus camas se convierte en un canto monótono y lúgubre, repitiendo que el doctor ya viene por los que faltan, que el tratamiento apenas comienza. La última noche, la actividad alcanzó un clímax ominoso. El doctor Castillo no estaba solo. Detrás de él, una fila de sombras pequeñas y encorvadas lo seguía, agarradas de su bata con manos transparentes que terminaban en garras afiladas. El pediatra de lo invisible comenzó a marcar con tiza roja las puertas de las habitaciones de los niños más estables, y cada vez que el trazo tocaba la madera, un grito agudo de metal retorcido resonaba por todo el hospital. La jerga profesional de los médicos de guardia habla de alucinaciones colectivas por fatiga, pero mis registros digitales muestran sombras que pesan, entidades que desplazan el aire y a un doctor Castillo que firma historias clínicas fantasmales con una pluma que gotea un fluido negro y espeso, similar a la bilis. El fenómeno no tiene visos de terminar, al contrario, parece estar ganando terreno. Cada noche, el área que el doctor Castillo recorre se expande unos metros más, acercándose peligrosamente a la salida del hospital y la muerte. He notado que mi propio reflejo en los cristales de la cabina de seguridad empieza a mostrar una bata blanca sobre mis hombros y que mis manos involuntariamente imitan los movimientos de auscultación del viejo médico. El doctor Castillo no solo es un recuerdo, es una infección en el tiempo que busca nuevos huéspedes para continuar su práctica médica. Mientras cierro este informe, escucho el repiqueteo de un estetoscopio metálico golpeando el suelo justo detrás de mi silla, y un susurro gélido en mi nuca me advierte que mi turno ha sido extendido indefinidamente, pues en el pabellón de lo invisible, los pacientes nunca terminan de morir. La noche continúa y los archivos permanecen abiertos. Si decides quedarte, encontrarás más relatos como estos en Dossier Paranormal, lo inexplicable, documentado.